¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, nosotros, a pesar del problema del idioma, nos entendimos perfecto. Estábamos como todos en la misma sintonía, todos en la misma idea. Las crisis eran similares, de manera que podíamos empatizar muy bien. Y no, sí, habían preguntas que se respondían fácilmente y nos daban un resultado rápido. La coach que estaba cerca de nosotros nos iba redirigiendo Orientando. cuando nos perdíamos, como era natural, y bien. Esto que decía Selma, que me parece importante, a veces generar preguntas es difícil, ¿no es cierto? Muito. Nos cuesta trabajo generar preguntas, es más fácil tratar de, a cualquier punto le encontramos una respuesta y una explicación, pero generar una pregunta crítica, a veces cuesta trabajo eso. ¿Cómo les fue? Formular a pergunta, porque você já tem um pensamento. E geralmente você já tem alguma coisa a sugerir, né? Então, segurar esse seu pensamento, essa sugestão, foi difícil, né? Então, você, na verdade, quando você faz a pergunta, é porque você já tem uma proposta de resposta. Andrés. Pues sí, para generar preguntas fue difícil, pero creo que no fueron tantas las preguntas que hubo, sino más las ideas para hacer un cambio y para poder llevar a cabo este proyecto. Pero preguntas en sí no hubo tantas, pero sí muchas ideas variadas que pudimos juntar al final sin problema. Bien, Patti. A mí me encantaría saber si todo este proceso que se vivió a lo largo de este ejercicio de interacción les permitió ir cambiando un poco el panorama de las primeras soluciones que de repente tenemos cuando pensamos en un problema y rápidamente pretendemos resolverlo, y casi siempre de manera sistemática es de la misma forma. Y me gustaría saber si al terminar el proceso donde todo mundo intervino, llegaron a alguna conclusión diferente de la que se habían planteado en un inicio. ¿Quién quiere? Adelante. Sí, fue súper enriquecedor. Yo tenía una posible solución que realmente planteaba más preguntas, la posible solución. Entonces, fue súper enriquecedor, muy diverso, de diferentes países, perspectivas jamás imaginadas para mí, que son sencillas de aplicar. Entonces, llegamos a una solución súper distinta a la que teníamos previamente. Súper diferente, la conclusión final fue distinta. Sí, distinta, muy distinta. Lo que prueba que el trabajo del debate y la discusión te puede llevar por distintos caminos. Andrés. Sí, puede ser que difirió un poco el resultado final con lo que se planteó al principio, pero creo que seguimos por un mismo camino porque todos tenemos ideas similares, como ya lo mencionaba, y creo que hasta eso sí no hubo tanta diferencia entre lo que se propuso al principio y el resultado final. O resultado foi o que a pessoa já queria. A gente formatou o caminho para ela, mas como nós não pudemos opinar, né? A gente não criou algo novo. Então, a gente sistematizou praticamente o que ela queria fazer, né? Madre. Bueno, decirte que fue diferente, no. De pronto terminamos con una frase como muy impactante para nosotros mismos, como fue, y eso motivadas, pues claro, por Pablo, que se nos arrimó ahí, y bueno, llegamos un momentico a entender que esta tarea es con pasión y no por ocasión. Muchas gracias, madre. Nós dificultamos o questionamento para a pessoa, e ele rapidamente deu soluções. Fomos contestadores, dificultamos mais ainda, e ele deu soluções e entramos num acordo em comum de que seria as melhores opções. La construcción del acuerdo fue sencilla, fue fácil. Foi sim. ¿Y fue semejante a la del origen o fue diferente? Foi bem semelhante, porque a origem levava para esse caminho, ela conduzia para esse caminho. Tal vez uno de las pistas de este ejercicio sea esa, caminos.
encontrar caminos o construir caminos que me conduzcan a soluciones. Nadie tiene, todos en las escuelas estamos buscando todo el tiempo cómo resolver situaciones pedagógicas, docentes, administrativas, de padres de familia, y lo que tenemos que hacer es tal vez construir caminos, Pati. Yo creo que además de construir caminos, algo que creo que nos puede pasar, porque de repente lo vivo, es que uno tiene algunas alternativas y propuestas de solución para nuestras problemáticas, pero en el seguimiento es donde nos perdemos. O sea, planeamos una serie de acciones que luego no se llevan a cabo como estaban planeadas, ¿no? Entonces, pues no se acaba de llevar a cabo. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Cuando no se llevan a cabo como las hemos planeado. ¿A qué santo le rezamos o qué hacemos? No, lo terrible es, Leo, que yo creo que luego nos perdemos la mirada del eje que nos lleva a la transformación. Como que arrancas con mucho gusto de querer transformar y te baja el ánimo. Pierdes y se te olvida tu transformación. Sigues en la cotidianidad de la rutina, yo creo. Ojalá que si te perdieras te dieras cuenta, porque creo que hay manera de corregir el camino. Lo que sucede es que muchas veces creo que no sucede así. Selma, ¿algo que quieras comentar a la mesa o señalar con precisión? Sim, é reforço a metodologia e principalmente o que vem de mais importante é reconhecer alguns sintomas da crise, né? A gente está falando muito em crise, mas se a gente reconhece no cotidiano da escola algumas situações que já representam uma possibilidade de crise e nós atuarmos frente a esses sintomas com um olhar de solução e aí a gente começar a pensar sobre a solução, a gente evita, né, uma crise que seja negativa e que quando ela vem, às vezes a gente não tem mais fôlego para superá-la e ela nos derruba. Então, ler os sintomas cotidiano é a melhor forma de encarar crise como possibilidade e construir na possibilidade uma solução e aí começar esse processo. Eu costumo sempre dizer que o importante de todo esse processo é nós podermos levar e instaurar nas nossas instituições uma cultura de mudança, uma cultura de decisão transformadora. Claro, como dissemos ao longo desses 2 dias, cada decisão é individual. A partir da sua realidade, da sua instituição. Sérgio traz desde do início do nosso encontro um problema, uma crise quase comum, que é essa crise de sentido da escola, um esvaziamento da escola. Essa talvez seja uma busca nossa quase que geral. Mas o que fazemos para resolver esse problema é individual e depende de cada um de nós. E eu acho que essa discussão foi um grande exercício para isso, né, Léo? ¿Qué nos está faltando? A ver, hagamos un análisis. Problemas que los platicaron, ahí dijo ya. Soluciones. ¿Nos están faltando soluciones? ¿Nos están faltando resultados? ¿Eso nos está faltando? Queremos llegar a las conclusiones. Sí. Cada grupo tiene sus conclusiones y todo el mundo quiere llegar a las conclusiones. Bueno, pues les tengo noticias. Esto no se trata de las conclusiones. Esto se trata, sabiduría querida, de los procesos. Esto se trata, directores, de esto que acaba de decir la madre y de acaban de decir los directores, de que ustedes sean capaces de llevar esta metodología y reproducirla en sus colegios. No importan las soluciones porque van a encontrar 2000 y variadas y distintas y adaptadas a cada región y a cada geografía y a cada institución educativa. No hay soluciones generales, no hay recetas infalibles. Cada quien encuentra soluciones, porque mi escuela es distinta y el perfil de mis alumnos es diferente y mis maestros tienen esta problemática. No hay soluciones mágicas, hay procesos de análisis, de reflexión, de construcción. Esto que hemos hecho aquí, Rodrigo,
pretende que cada uno de ustedes se lleve esta metodología a sus instituciones y sea capaz de reproducirla, sea capaz de trabajarla con sus coordinadores, sus maestros, sus padres de familia, pero sobre todo con sus alumnos. Los alumnos tienen que hacer esto que hace Andrés, que ya tiene mucha experiencia en el asunto, por cierto, Al rato se va a sentar en la silla del director y no cuando acabe la carrera, le quedan como 3 meses para sentarse en la silla del director. Bendito Dios tener un director alumno, imagínense ustedes, ¿seremos tan revolucionarios? ¿O nos da miedo? No nos da miedo. La idea es que este ejercicio, si lo que hicimos, y si ustedes ven el ejercicio, pasamos del momento individual de análisis y de reflexión y después al momento de puesta en común de trabajo colectivo y de discusión, que reproduzcamos esta metodología en sus escuelas. Yo sé que ya lo hacemos, usted decía, madre, ya lo hacemos y ya lo hacemos en nuestras escuelas. Y lo importante es que se instaure, que se instale como parte cotidiana del trabajo educativo. Que no sea una ocasión, ay, voy a hacer debate, dicen los maestros. Ahí 15 minutos para que se distraigan mientras el maestro habla por teléfono y envía unos mensajes. ¿O no es cierto eso? Sí es cierto, ¿no? De eso se trata, Rodrigo. Sim. Disso, e esse exercício, por mais que nós já temos tentativas na escola, o que falta, e aí eu te pergunto, Cristina, o que falta na sua escola para que isso seja uma cultura e seja praticado tanto por você enquanto gestora, mas o que na sua cabeça você imagina que falta para que o professor faça, ou o que você pode fazer para que o professor faça? Como que você consegue pensar uma instauração disso, dessa metodologia dentro da escola? São muitas coisas que a gente precisa fazer dentro da escola, né? Dentro de várias decisões. Uma coisa que eu ouvi aqui no congresso, na conclave, foi a criação das células, né, transformadoras, de visão, de trabalho, definir quem vai resolver o quê, identificar os problemas e daí definir uma forma de atuação, né? O montante todo que a gente tem que decidir não pode ficar só na cabeça de uma pessoa, né? Tem que ser mais compartilhado. Essa é uma pista interessante, né? Claro. Nós temos discutido muito sobre como mudar uma instituição inteira. Isso é muito difícil. De uma vez só, é muito difícil. A possibilidade de você atuar em pequenos grupos, em pequenas células, em células, talvez seja uma possível pista para que essa transformação aconteça por meio de contaminação mesmo. Ou seja, essa célula transmite essas ideias, essas novas práticas, essa atitude de mudar para outras, que transmite para outras e assim por diante. Essa é uma boa pista mesmo de como que essas transformações podem acontecer. E aí isso se viraliza, né, para todas as outras e para toda a instituição, né? Contamina e transforma. A ver qué dicen los demás de cómo instalar esto en sus escuelas. Cuando yo conocí Sistema 1, hace 2 años, yo escuché, porque no me metí con los directores, me metí a la capacitación de maternal. Y entonces hablábamos de interacción constructiva en maternal. Ajá. Y entró el doctor hace 2 años y nos explicó cómo era la interacción constructiva y cómo era el proceso, y yo me enamoré. Yo solo tengo un preescolar, no tengo ni primaria ni secundaria. Mi colegio es con niños chiquitos. Entonces, yo... Por ahora. ¿Perdón? Por ahora. Por ahora. Y, bueno, el proceso de interacción constructiva lo hago todo el tiempo, en maternal, en Kinder 1, en Kinder 2, en Kinder 3. En Kinder 3 y en Kinder 2 es fácil imaginar cómo, porque escriben y leen, pero en Kinder 2 y en Kinder 1 lo hacen, en maternal lo hacen con música. Entonces, a través de la música y de una canción o de un baile, llegan a su común. Después del trabajo colaborativo, el individual, luego el colectivo, y luego cuando ya tienen que hacer una puesta en común, lo hacen bailando, lo hacen tocando, lo hacen cantando, algo en relación al tema que vieron. Y yo los invito a que
todos los que tienen uno en maternal realicen interacción constructiva. Es súper rico. Cuando el niño empieza en maternal a realizar interacción constructiva, en Kinder 2 es un experto. En Kinder 2 ya se conoce todos los momentos de la interacción constructiva, ya pasa, ya expone, ya dice. Entonces, cuando llegan a primaria, me imagino que será pan comido. Me preocupa ese momento, ¿no, Arnaldo? ¿Qué pasa con un niño que ha tenido este proceso desde el maternal y luego lo va a exigir en primaria y en lo demás? Así es que hay que ir siguiendo, hay que ir pensando en los siguientes grados, maestra. Andrés. Sí, creo que… ¿Ustedes discuten todo en la escuela o solamente discuten lo concerniente al proyecto de sustentabilidad ecológica? No, lo de sustentabilidad en realidad es como extraescolar, fuera de la escuela. Y bueno, lo que está dentro de la escuela es entre un grupo, como un comité, por ejemplo. Pero lo que discutimos por medio de interacción constructiva y de momento individual y después pasarlo en común, son proyectos y propuestas e ideas en las clases en general. O sea, no es en una materia en específico, sino que son en todas. Y bueno, se empieza con un problema o con un video, por ejemplo, para que mis compañeros, los estudiantes puedan proponer sus propias ideas, puedan pensar y después ponerlo en común. Madre, si quiere usted compartir, ¿esto se hace sistemáticamente dentro de su escuela? ¿Se hace de vez en cuando? Bueno, la reflexión es necesaria para el crecimiento y es necesario que en ella haya participación de todos los entes de la escuela. En el colegio nuestro, de nuestra comunidad, hemos impulsado esto desde hace mucho tiempo, llevar a la reflexión para el logro de los objetivos. Sí lo hacemos continuamente, no en todas las cosas, hay cosas que no necesitan la participación total, pero en resolución de problemas o de pronto en una propuesta de un nuevo proyecto para el colegio, para lanzarlo a los padres de familia, son los estudiantes con los docentes quienes lo proponen, entonces es necesario la reflexión. Es un ejercicio cotidiano, porque esa es la formación que como religiosas nosotros también tenemos en comunidad. Entonces pienso que eso lo damos, ¿no? Lo recibimos, lo damos. Y Uno Internacional respondió a eso que nosotros queríamos, pero ya en los colegios, ya prácticamente educativo. Veo y el ejercicio que hacen los docentes en el aula va por ahí. Siempre hay un motivo, hay una propuesta, hay una inquietud que deben resolver y siempre están haciéndolo en grupo, primero personal y luego en grupo. O sea, esta interacción siempre se lleva a cabo. Muy bien, felicidades, qué bueno que está así. La experiencia de ustedes en la escola. Lá na minha escola, temos a experiência nova com o UNO, né? Estamos adotando agora. E, inclusive, eu acho que foi a mesma questão comentada por nossa equipe, que é a comunicação. É fundamental para solucionar problemas, para chegarmos a um objetivo comum. A questão das células é importante, inclusive foi determinante para a gente. A solução dada pelo Ari na nossa equipe era grupos de debates semanais ou temporários, vamos assim dizer, e para chegar a essa conclusão, né, de soluções que nós temos que tomar. Nossa experiência lá é um pouco complicada. Temos uma escola antiga, com uma direção geral praticamente ditadora, né, que é um pouco, vamos assim dizer, avessa a novas tecnologias. Ela comenta que ela está há 40 anos desse jeito e não vai mudar agora. Eu, quando entrei como diretor administrativo, final do ano passado, conheci o UNO e trouxe o UNO. Nós estamos no primeiro ano do UNO e me encantei também com o processo de educação que o UNO propõe. Fiz de tudo para poder implantar, conseguimos implantar. Estamos encontrando dificuldades na questão do corpo docente encarar o sistema, os alunos tranquilo, os pais têm a questão dos pais, as dúvidas que acontecem. E eu acho que a solução dada pela nossa equipe é a solução que nós vamos dar para a nossa equipe lá. Comunicação.
Comunicación. Algo más Es ahí. importante para mí recalcar, cuando igual fui a otro evento de UNO, escuché al doctor Arnaldo y hablaba de la problematización. Es importante, quiero ilustrar esta parte de la interacción constructiva, en el que la pregunta pertinente tiene que ser verdaderamente problemática, que en verdad tiene que causar un problema en el niño, en el estudiante, en la persona que la está haciendo, para que la interacción constructiva sea real, llegue a un aprendizaje. Si la pregunta de la que parte la interacción constructiva no problematiza al niño, no vale la interacción constructiva. Eso es como súper importante. Por eso la dificultad de hacer preguntas auténticamente problematizadoras. Vamos a despedir el panel. Yo sé que hay ¿algo? Sí. Bueno, rápido, venga. Pues sí, entiendo perfectamente la finalidad de este ejercicio y entiendo lo del debate y todo. Más sin embargo, no sé si en todos los grupos, pero en el nuestro se generalizaron unas ideas fabulosas que siento que vale la pena compartirlas de alguna manera. Lo vamos a hacer y ahora les voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Les damos un aplauso a estos moderadores para agradecerles su presencia aquí. Madre, le ayudo. Bueno, ¿qué tal? Sim, muito bem. Eu acho que uma maneira de nós compartilharmos essas experiências muitas vezes é pela rede, né, Léo? Sí, bueno, estoy convencido de que el proceso, yo sé que todos estaban pensando, y me parece muy valioso el punto de vista aquí, de, bueno, ¿y qué hacemos con estas conclusiones, no? Bueno, uno nos las llevamos y nos sirven porque ustedes van a tener mucha tarea regresando a las escuelas, pero dos, las vamos a socializar y las vamos a poner en línea y las vamos a hacer en redes, y en un momento más tarde les vamos a decir cómo vamos a hacer eso para que todos podamos compartir ese conocimiento de lo que ustedes trabajaron aqui. Eu penso que é extremamente relevante ter sempre em foco essa ideia de o que nós queremos, né, com essa transformação toda, né? Isso é fundamental porque qualquer coisa que nós fizermos na escola, vai ter sempre esse fim lá na frente, ou seja, mudar foco no aluno, fazer com que o professor seja mais problematizador, como a colega colocou. Esses focos têm que estar em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões enquanto gestores. Acho que isso a gente não pode nunca perder de vista. Vamos a hacer ahora un ejercicio importante, un ejercicio mucho más personal, individual y comprometido. Y tiene que ver con la decisión transformadora. Decisão transformadora. Eso, muy bien. Muy Léo, bien. antes de você pedir para eles fazerem isso, eu queria falar algumas palavras. E aí, na verdade, eu queria fazer um roteiro conceitual de ontem até esse momento, que eu acho que pode ajudar para essa próxima atividade rápida que faremos. Ontem nós começamos com uma descrição e uma discussão muito forte sobre a falta de sentido da escola, né, sobre o fracasso da escola. Falamos também, discutimos muito nos debates do tanto que esse fracasso gera uma crise que ela nos traz duas possibilidades. Uma possibilidade que é muito mais ligada a um enfrentamento depressivo diante da dificuldade, que não nos leva a nenhum tipo de ação, mas a crise também nos pode trazer uma outra possibilidade, um outro enfrentamento que é muito mais produtivo e que faz com que essa crise seja significativa. Esse é o grande objetivo nosso com todas essas discussões, que todas as crises que cada um de nós vivemos no dia a dia fosse significativa para cada um dos diretores que estão aqui presentes. Essa significância que a crise pode nos trazer faz com que essa decisão, ela de fato, transforme essa realidade. Os debates traziam para a gente essa possibilidade, né, de que, ao escutar determinadas posições, nós pudéssemos fortalecer a nossa vontade e a nossa
principalmente a nossa atitude empreendedora de transformar essa realidade e fazer com que essa realidade se transforme. É disso que a gente está falando aqui, né? É para isso que serve todas essas ações, esses movimentos que fizemos. Falamos muito de rede nesses últimos 2 dias, né? Fizemos e promovemos situações que vocês trocassem informações, que vocês se escutassem. Isso tem um motivo bastante forte, que é a possibilidade de fortalecimento, de perceber que nenhum de nós, porque amanhã ou depois da manhã estamos nas nossas escolas. E estando nas escolas, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos diante dos nossos problemas. Estarmos com 600 pessoas discutindo sobre as nossas crises, sobre quais são as possibilidades que temos de enfrentar essas crises, nos fortalece. É para isso que servem esses eventos. É para isso que serve a possibilidade que nós criamos de troca. É para fortalecer a nossa vontade e a nossa intenção de mudar. Bebam disso. Espero que vocês tenham tido essa possibilidade de beber muito do que os outros disseram, do discurso que foi sendo construído ao longo desses 2 dias. Isso para a gente é bastante rico e bastante fundamental para os nossos objetivos aqui colocados. Isso acho que ajuda, Léo, o momento que você estava colocando, né? No solo ayuda, sino que nos deja una visión muy clara del trabajo y de la misión que nos corresponde hacer como directores. Vamos a cerrar las puertas del salón ahora, como en un cónclave. Van a quedar ustedes atrapados momentáneamente, no se espanten. Yo sé que se quieren quedar con nosotros para siempre, nosotros también, pero es momentáneamente. Vamos a cerrar las puertas, por favor, si son tan amables, en ambos extremos del salón, y vamos a redactar un documento, un texto, a nivel personal e individual, que consiste en ¿qué, Rodrigo? A ideia é, então, a gente poder registrar essa decisão. O que desses últimos 2 dias suscitou em vocês a tomada de decisão? Aí, de forma muito objetiva, e uma decisão que seja ligada a uma ação. Existe, Rodrigo Cosío, ahí un detonador, un reactivo para este documento, por favor, si existe, para ponerlo en pantalla y que lo puedan ver todos ustedes. No hemos cerrado esa puerta, Carmen. Carmen es como el camarlengo del Vaticano, es la autoridad que se encarga de que el cónclave tenga lugar conforme dice el reglamento. Y no haya filtrados, no haya secretos. Ustedes saben que por muchos siglos nunca supimos bien a bien lo que pasaba ahí adentro, hasta que hace muy poco tiempo un cardenal francés violó este precepto porque a la hora de salir en sus memorias escribe cuántos votos le dieron a Benedicto y cuántos votos le dieron a un señor de Argentina que hoy se llama Francisco y que está sentado en el trono pontificio. Y quedó ahí escrito. Ese cardenal francés murió y se publicaron sus memorias. Entonces hoy sabemos parte de la información de lo que sucedió en ese cónclave, del cónclave en el 2005, del que salió electo Benedicto XVI. Hoy tenemos esa información, pero por muchos siglos no sabíamos qué pasaba porque se quemaban las papeletas y porque hacían una serie de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos que mostrarlas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien, vamos a poner, ¿tenemos el texto? Video. Muy bien.